Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, un abrazo grande, bendiciones, qué gusto volvernos a encontrar, qué gusto poder estar aquí compartiendo un mensaje de Dios, compartiendo la palabra de Dios. Es maravilloso, es muy emocionante poder compartir un mensaje de Dios para alguien que necesita una palabra de ánimo, una palabra de aliento, y este es un buen momento de hacerlo. Y quiero invitarte a que me acompañes para poder compartir lo que Dios creo que ha permitido que comparta en esta hora, que te transmita en esta hora. Es un mensaje de Dios, una palabra de aliento, de ánimo, que sé que para alguien será de gran bendición, para alguien será de gran ayuda este mensaje. Porque la palabra de Dios es agua en medio de sequía, es alimento para el hambriento, es aliento para aquel que está desanimado. Entonces, algo similar pasó alguna vez con Josué. Y quiero invitarte a que leamos el libro de Josué, capítulo 3, verso 7 al 17, capítulo 3, verso 7 al 17. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Josué: desde ese día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que Él es Dios viviente, está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 piedras de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies y de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asientan en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por toda la orilla todo el tiempo de la siega o de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Ceretán, y las que descendían del mar Arabá al mar Salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Mi querido, mi querida, qué maravillosa palabra de Dios, qué maravilloso mensaje del Dios aquí que acabamos de leer en el libro de Josué capítulo 3, verso 7. Retrocedamos un poquito en el tiempo, y si nos vamos al libro de Éxodo, ¿sí? Vemos que el gran trabajo que hizo su líder, o el líder del pueblo de Dios, que era Moisés. Una vez que Moisés parte con Dios, toma la batuta, como quien dice, toma el liderazgo del pueblo, un joven llamado Josué. Entonces este nuevo líder tenía que superar o encaminar al pueblo después de todo lo que había hecho Moisés. Moisés había dejado la vara muy en alto después de lidiar cara a cara con Faraón para libertar al pueblo. Luego que salieron de Egipto, Faraón lo siguió con todo su ejército. Dios le bendijo a Moisés para que, capitaneado por él, hiciera cruzaron por el medio del mar, dividiendo Dios el mar en dos con su gran poder.
Y ahora, este nuevo líder se topa con una situación similar, pero ya no en el mar, sino con un río, el río Jordán. Sí, el río Jordán que tenían que atravesarlo, un río que era imposible pasarlo a pie, y se toma con esta situación. Por eso que en el capítulo 3, el verso 7 de Josué, dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Josué, leo nuevamente, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios le da una palabra de aliento a Josué y le dice: Josué, no te preocupes, no tengas miedo, porque así como yo bendije a Moisés, le ayudé, lo bendecí en todo lo que me pidió, también lo voy a hacer contigo. Dios le da esta palabra de aliento, de ánimo a Josué. Y por eso los versos del capítulo 3, del 7 al 17, todos estos versículos constituyen un paréntesis en el relato central y dan una idea de la importancia del milagro que se aproximaba, o que el milagro que iba a ocurrir posteriormente con el paso del río Jordán. Los israelitas cruzaron el río Jordán en la primavera, cuando se estaba desbordando. Dios escogió un tiempo único, que el río estuviera en su máximo nivel, en el nivel más alto, para demostrar su poder, dividiendo las aguas de este río en dos, para que toda la nación pudiera pasar en seco por el Jordán. Algunos dicen que Dios utilizó un acontecimiento natural, como un deslizamiento de tierra, para detener las aguas del Jordán. Otros dicen que fue el poder sobrenatural de él. Bueno, lo que sí sabemos que fue Dios quien lo hizo, y eso es lo que nos interesa ahorita, que fue el gran poder de Dios. En todo caso, Dios demostró su gran poder a través de un milagro en el tiempo y en el espacio permitido que su pueblo cruzaría el río en seco. Este testimonio del poder sobrenatural de Dios sirvió para aumentar la esperanza de los israelitas en Dios y darles una gran reputación con sus enemigos, que eran muchos los que tenían que enfrentar para llegar a la tierra prometida. Te voy a hablar un poquito del río Jordán. El río en ese entonces iniciaba desde el monte Hermón y descendía hasta el Mar Muerto, aproximadamente unos 215 kilómetros en línea recta, pero tomando en cuenta los múltiples quiebres, ¿sí? Mediría unos 360 kilómetros aproximadamente. La anchura de este río era de unos 27 a 45 metros y una profundidad de 1.5 metros a 3.5 metros en condiciones normales. Ellos lo pasaron en condiciones altas, o sea que había época de lluvia, entonces esta profundidad posiblemente se duplicaba mucho más y era mucho más imposible cruzarlo, era difícil cruzar el río. Entonces, en el capítulo 3, verso 7, hay una palabra importante que dice engrandecerte. Cuando Dios le dice a Josué, engrandecerte, desde este día empezaré a engrandecerte. Por medio del milagro que siguió a estas palabras, el pueblo llevó el convencimiento de que la mano de Dios estaba sobre su nuevo líder, Josué. Dios bendijo a Josué y el pueblo también tuvo confianza en él. El paso del río Jordán fue un milagro producido por Dios, quien aprovechó esta ocasión para demostrar su poder y su fidelidad a su pueblo escogido. A diario, mi querido hermano y hermana, a diario nos encontramos con situaciones embarazosas nosotros, que quieren quitarnos la paz, quieren quitarnos el gozo, la alegría, que en ocasiones nos ha costado mucho conseguir, hasta la sonrisa en muchas ocasiones, y estas situaciones obstruyen nuestro caminar diario con Dios. Así como aquel pueblo iba caminando hacia un lugar determinado, aquella tierra prometida, hoy en día, de igual que en aquel tiempo, vamos caminando, la iglesia en general va caminando hacia esa tierra prometida llamada Nueva Jerusalén. Pero hay ríos gigantescos que hay que pasar, pero la única manera de pasarlos es en seco, bajo el gran poder sobrenatural de Dios. Nosotros a diario nos encontramos con estos ríos que se nos ponen de frente, ¿sí? Y tenemos tres opciones para enfrentar estos ríos. Primero, te asustas con la grandeza del río y te regresas por donde viniste y decides no cruzarlo. 2, te lanzas al agua sin saber qué onda está y te dejas arrastrar por la corriente.
tampoco, ¿no? Y la tercera, te decides a pasar en seco confiando en el poder sobrenatural de Dios. Que creo que la tercera es la idea mucho más favorable para poder cruzar estos ríos, ¿verdad? Mi querido, mi querida, al despertar en cada amanecer nos levantamos con ganas de triunfar, todos nos levantamos con ganas de triunfar y cumplir con esos sueños que están tatuados en nuestro corazón, esos sueños que están anclados en nuestra mente y que ya son parte de nuestra vida. Pero al llegar la noche, nos damos cuenta que todo lo que habíamos planeado para el día no se nos dio, por alguna u otra situación que no estaba en el menú del día a día de la vida. No se nos dio, no pasó. Y al llegar a casa después de compartir un poco, a veces digo de hipocresía familiar porque muchas veces llegamos nosotros cargados con problemas, pero tenemos que sonreír, ser como el payaso. Sí, sonreír por fuera aunque por dentro estemos llorando. Sí, tratando de ocultar el dolor y el descontento hacia la vida por aquello que aún no hemos podido conseguir. Eso por lo cual estás pidiendo a Dios que te conceda, pero que aún no lo ves. Esa petición aún no llega. Y entras en tu habitación y te encierras dentro de las cuatro paredes, cuestionándote a ti mismo. Y lo más peligroso y innecesario, cuestionando a Dios, tratando de encontrar un porqué a las cosas, un porqué a esa oración que aún no te es respondida. Un porqué hacia la vida, un porqué te pasó aquello, un porqué no sucedió, un porqué no fue diferente, o simplemente un porqué. Te cuestionas, a diario te cuestionas, ¿sí? Y después de llorar, después de aquella oración que haces o que hiciste donde fueron muchas más las lágrimas que las palabras, tienes miedo a la noche. No quieres ni apagar la luz, tienes miedo a ese silencio nocturno en donde solamente escuchas un por qué, Dios, por qué no pasa, por qué no me sucede, por qué yo no. Y no quieres dormir por temor a que llegue un nuevo día. Y si acaso consigues dormir, por un poco de tiempo deseas no despertar, por miedo a ese nuevo día que empieza y enfrentar nuevamente las situaciones que día a día te toca hacerlo. Y es así, mi querido hermano y hermana, como día a día pasamos desperdiciando nuestra existencia y dejando de lado a Dios, al dador de la vida, y tratando de pelear por nuestra propia cuenta, sabiendo que solamente el poder divino de Dios, su eterno amor, su bondad, su compasión, es el único refugio para cobijarnos de esa tormenta, aplacar ese dolor y calmar esa angustia que llevamos dentro, ese dolor. Y todo esto nos permite poder recordar el sacrificio de la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz, en donde nuestro amado Jesucristo cargó nuestros dolores, nuestras culpas. Y todo esto nos recuerda lo que nos dice la Escritura ahí en el libro de Mateo 11:28, una palabra maravillosa que siempre la recuerdo, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo los haré descansar, dice el Señor. Este relato de Mateo 11:28, el mismo Jesucristo nos invita a que nos acerquemos a Él, pues nos agrega una declaración notable que el Padre había puesto en sus manos todo poder y autoridad y juicio, ¿sí? Nosotros estamos endeudados con Cristo por la revelación que tenemos de la voluntad y el amor de Dios, aún desde que Adán pecó. Nuestro amado Jesucristo ha invitado a todos los trabajados, a todas las personas trabajadas, fuertes y están muy cargados, que vayan a Él. En algunos sentidos, todos los hombres estamos así. Me refiero al ser humano, ¿no? Estamos así. Los hombres mundanos se cargan de las preocupaciones estériles, de las riquezas y de los honores de la vida. El alegre y el sensual se esfuerza en pos de los placeres, el esclavo de Satanás en sus propias lujurias y el siervo más esclavizado de la tierra. Los que trabajan duro por establecer sus propias justicias también trabajan en vano. El pecador convicto, eso es importante, el pecador convicto está muy cargado de culpa y temor. Y el creyente, tentado y afligido, tiene trabajos duros y cargas. Cristo nos invita a todos, sin excepción de personas, nos invita a todos que vayan a Él en pos de reposo para nuestras almas, ¿sí? Él solo da esta invitación y nadie más la puede hacer. No hay nadie, no hay, dice la palabra, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que no sea Jesucristo, ¿sí? Los hombres van a Él cuando sienten su culpa y miseria y creyendo su amor y poder para socorrer y buscar en oración a Dios. Y es así, mi querido hermano y hermana, que
tenemos nosotros un deber e interés de buscarle a Dios. Los pecadores trabajados y cargados deben de ir a Jesucristo. Este es el llamado del Evangelio, lo que nosotros predicamos. Quien quiera que quiera, venga, dice el Señor. Todos los que así van recibirán reposo como regalo de Cristo, reposo para su culpa, para su dolor, para su angustia. Y obtendrán paz y consuelo en su corazón. Y de esta manera que de Jesucristo aprendemos todas las cosas acerca del consuelo y la obediencia. Él acepta al siervo dispuesto, al que realmente quiere perdón. Por imperfecto que sean las personas, he aquí, Él te acepta. No importa qué tan grave haya sido tu culpa, Él te acepta y te invita a que haya reposo para tu alma. Y ese reposo solo lo encuentras en Jesucristo, en nadie más. Solo en Jesús encuentras reposo para tu alma cargada, para tu alma sedienta. ¿Sí? Él te da el agua de vida, que te quite esa sed que tienes por tanto tiempo. Tan poderosos son los socorros que nos da Jesucristo, tan adecuadas las exhortaciones y tan fuertes las consolaciones que se encuentran en el camino de Jesús. Y este es el camino de reposo, es el mismo Jesucristo, un camino de sendas verdaderas, que nos enseña Cristo en su palabra, el cual podemos aventurarnos por ella, nuestras almas, podemos enviarlas, encaminarlas a esas sendas que nos da Cristo, esas sendas que Él vino a dejar marcadas en su palabra, en su paso por la tierra nos dejó instrucciones. La Biblia es un libro de instrucciones para que tú aprendas a conducirte bien por la vida, es un manual de vida para todo creyente. Sí, mi querido amigo y amiga, eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que le busquemos. La misericordia de Dios por medio de Jesucristo es grande, o sea, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros es inmenso. Nosotros no le estamos dando valor al sacrificio de Jesús en la cruz. Muchas veces, ¿por qué un pecador cargado y angustiado debe de buscar reposo para su alma? ¿Por qué crees que un pecador debe hacerlo? ¿Por qué un creyente también? Porque no solamente el pecador, no, toda persona que necesita reposo tiene que buscar a Dios. Toda persona que se sienta cansada, toda persona que se sienta que ha fallado, necesita encontrar un reposo, y ese reposo solamente se encuentra en Jesucristo, en nadie más. Tenemos una gran necesidad de venir a diario a Jesús. Diariamente tenemos que buscarle. Tenemos que ir en busca de esa liberación de la ira, de la culpa, del pecado, donde Satanás nos ha tenido presos por mucho tiempo. Y así podemos liberar nuestra alma de esa agobiante situación de desesperación que muchas veces tenemos. Josué, volviendo al tema de Josué anuncia anticipadamente lo que va a suceder, porque él cree en Dios. Josué le cree a Dios. Una vez que parte Moisés, él sí le cree, él va a Dios. Y hay versos atrás que él siente que no puede capitanear el pueblo, y va en busca a la presencia de Dios, y Dios le dice: tú puedes, esfuérzate y sé valiente. Le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Josué anuncia anticipadamente lo que va a suceder. La palabra precede al milagro que va a suceder, de tal manera que el cumplimiento de lo predicho fortalece la confianza del pueblo de Dios en su nuevo líder, en Josué, y ve que el poder de Dios está sobre él. Y el pueblo supo que era Dios quien estaba con Josué en ese momento. Antes del cruce del río, sobre la manera en que estuvo el evento o cómo ocurre este evento, tal vez eso fortalecía la confianza del pueblo en Dios, tuvo que haber sido, ¿no? De manera que como el pueblo encontró respuestas a orillas del Mar Rojo, cuando salió de Egipto, ahora iba a encontrar las mismas respuestas frente al río, ¿sí? Capitaneado ahora por Josué. Eso fue lo que hizo Dios con este pueblo, ayudarle, darle ánimo, y el pueblo cree en Dios. El pueblo en ese momento, ¿no?, creyó a la palabra y pasó en seco el río. Algo importante que lo dejé para el final es el verso de Josué 3:5, un verso maravilloso que dice: y Josué dijo al pueblo, y con esto voy culminando y te regalo este texto bíblico. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana grandes maravillas entre vosotros. Y te lo repito: santificaos, porque Jehová hará mañana
maravillas entre vosotros. Palabra clave, santificados. Josué, por medio de Dios, le pide a toda la gente que se separe de lo impuro y se consagre por completo al Señor. Eso es lo que ayuda a que el pueblo cruce también el río. Esto ayuda a que el pueblo cruce el río en seco, porque el pueblo obedece a la palabra de Josué y se santifican. Y eso es lo que Dios le pide hoy día a la humanidad entera. Tenemos un río enorme que pasar, que se llama lo que está aconteciendo ahorita, ¿no? La emergencia, la pandemia, como le quieras llamar. Y es un río que hay que atravesarlo, pero con Dios podemos atravesarlo. Con Dios podemos cruzarlo en seco, sin que te contamines, sin que te contagies. Y si has estado tú enfermo con esto, Dios te va a sanar, ¿sí? Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando tú pones en práctica lo que dice el libro de Josué 3:5. Santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hay que empezar a santificarse, a separarse de lo impuro, del pecado, de la maldad, de la inmundicia, de todo lo que es alejado de Dios. Hay que empezar a apartarse y a dejar atrás el pasado y todo lo que nos ata, llena de inmundicia y de maldad. Santifícate, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscarle, es tiempo de consagrarnos a Dios, es tiempo de encontrar ese reposo en el Señor, ¿sí? Para que cualquier río que esté al frente de nosotros, cualquier agua que se nos ponga de frente, podamos cruzarlas en seco, bajo el poder sobrenatural de Dios. Dios te bendiga, un abrazo grande. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, compártela con otras personas y dale me gusta, compártela con quien tú crees que debe escuchar esta palabra. Compártela con un amigo, con un familiar, ¿sí? Yo oro por ti en esta hora, oro por ti, por todos los que están ahí al otro lado. Señor, bendice a cada persona, a cada vida que está ahí, Señor, a ese hombre, a esa mujer, Señor. Bendícelo, Señor mi Dios. Sana su corazón, sana su vida, su alma, Señor. Trae paz a su corazón, trae paz a esa angustia que lleva adentro, Señor mi Dios. Quítala, Señor, que sea tu poder, que sea tu Espíritu Santo morando en cada corazón, Señor, que sea tu Espíritu Santo llenando cada vida en esta hora, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús en Nazaret, Señor. Seas tú trayendo perdón, Señor, arrepentimiento a cada corazón, Señor, allí, Señor, que desea, Señor, arrepentirse, Padre. Pero muchas veces el pecado nos ata a esa vida llena de oscuridad, Señor mi Dios, y seas tú rompiendo toda cadena, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu sangre, Señor. Rompe toda cadena, Padre, toda cadena que nos ata el pecado, Señor mi Dios, échala fuera en el nombre de Jesús en Nazaret, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor, libéranos, Padre, libértanos, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas, Padre. Gracias te doy, Señor, bendice a cada persona, Señor, bendícenos, Padre, que tu infinito amor, Señor, nos cure, nos llene día a día, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, un abrazo grande, bendiciones, que el infinito amor de Dios llene tu hogar, llene tu familia y todo lo que hagas y emprendas sea prosperado con la ayuda de Dios. Un abrazo grande, bendiciones.